Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Agropecuario, FEDA, el licenciado Emilio Galván. Muchísimas gracias por el honor. La gracia te la doy a ti por esa invitación y sobre todo por el interés de escuchar a quienes trabajamos por el campo dominicano. A propósito del campo, quisiéramos saber cuál es la situación actualmente, los proyectos, cuál es el desarrollo y las perspectivas. Bueno, tú sabes que hay que hacer poco de historia, o sea, el campo dominicano, o sea, la agricultura dominicana, vamos a decirlo así, es un sector muy importante en nuestra economía porque genera mucho empleo, cerca de 600,000 personas, es parte fundamental de nuestras exportaciones. Incluso nosotros tenemos la grandeza, a pesar de ser pequeña isla, de tener primacía, o sea, ser número uno en algunos sectores de las exportaciones mundiales, referencias mundiales, en el caso, por ejemplo, el banano orgánico, los productos orgánicos como el cacao, ahora con el tabaco. La calidad de la producción dominicana es reconocida en el mundo entero, pero también arrastramos vamos a decir, bajo dinamismo de lo que sería la producción y las políticas públicas durante los últimos tal vez 40 o 50 años. Quizá en los años 80 fue que se comenzaron a desmontar las políticas de apoyo y hay que decirlo, hay unas asimetrías muy grandes. Hay unos sectores productivos muy avanzados, unos sectores productivos que han logrado grandes logros, por ejemplo el caso del pollo, que tenemos una genética y una tecnología comparada con cualquier país del mundo, o el caso, por ejemplo, del cacao, que somos número uno en exportación, pero tenemos esa asimetría de la pobreza rural todavía en el campo, de la falta de rentabilidad de algunos sectores, de la baja competitividad frente, por ejemplo, a otros países, lo cual también es un tema de país, o sea, una estructura de país que hemos ido mejorando mucho y hemos ido avanzando mucho, pero frente a todo esto es una agricultura que tiene un enorme potencial, un potencial extraordinario para aumentar las exportaciones. Por ejemplo, en cacao nosotros pudiéramos exportar 3, 4, 5 veces lo que exportamos hoy para generar ingresos. En frutales tenemos unas condiciones climáticas, porque hay que decirlo, tenemos unas condiciones climáticas excepcionales, tenemos unas tierras excepcionales, pero lo más importante que tenemos es mucho deseo, tanto del gobierno como de los productores, de producir. Te lo decía fuera de cámara, el campo aquí en República Dominicana no se va a pasar hambre frente a otros países que tienen más tierra que nosotros, porque somos una islita pequeña, nos comparamos con, nosotros somos más pequeños que cualquier estado de Brasil, o más pequeños que cualquier estado de Venezuela, o más pequeños que cualquier provincia de Colombia, o estado de Colombia, o más pequeños que cualquier estado de los Estados Unidos. Y cuando digo más pequeño, que cabemos 50 veces a veces en uno de esos estados. Y sin embargo, hay países que están sufriendo dificultades serias en materia alimentaria que República Dominicana no va a sufrir, porque tanto el apoyo del gobierno, lo que nosotros hacemos, como el deseo de los productores, la solidez de los productores, el entusiasmo que hay por la agricultura dominicana, hay que reconocerla, que nosotros los dominicanos amamos nuestra agricultura. Somos, así como somos enamorados de la bachata, ¿verdad?, del merengue, de la cultura dominicana, de la alegría que nos caracteriza, también nos gusta la agricultura y la crianza. Entonces, el campo pasó por un momento muy difícil, que fue la pandemia del coronavirus, no porque faltó comida, sino porque sobró. Porque cuando veníamos de un año bueno por el agua, llovió mucho el año antes de la crisis, antes de la pandemia, y había mucha producción. Y cuando llega la pandemia y hay un cierre muy brusco, el que yo no estuve totalmente de acuerdo con esa forma tan brusca, pero bueno, fue la medida mundial prácticamente, entonces hubo mucha pérdida, sobre todo, casi todos los sectores perdieron. Y a la llegada del presidente Luis Abinader, pues entonces eso se ha ido recuperando poco a poco en materia del mercado, ¿verdad?, garantizando mercado a los productores y algunos incentivos, pero también nos afectó la otra cara de la pandemia, que fue que cuando se cerraron los canales de distribución a nivel mundial, incluyendo aquí, bueno, bajaron todas las materias primas. Incluso recuerden ese famoso día histórico que casi no olvidamos ya, que el petróleo se puso en número negativo. O sea que era prácticamente regalado el petróleo en un momento determinado. Todo eso como lo que sube baja, en este caso lo que baja sube, y todo eso se revirtió
y entonces las materias primas, incluyendo el petróleo, pero también los costos de transporte nos han hecho una mella muy importante a toda la economía mundial, han afectado los precios de todos los productos y eso también ha afectado los precios de la agricultura. Y entonces, primero el golpe de la pandemia por los excedentes y después el golpe de los costos de producción, pues han sido fuertes, han sido tragos difíciles para los productores y sin embargo podemos decir que hay comida, que la gente la está consumiendo, que hay mucha demanda de productos y que el gobierno ha hecho todo un esfuerzo. La verdad, el presidente muy atento siempre para que la agricultura se mantenga. Obviamente entonces está la parte del cambio que hay que impulsar en la agricultura, porque no es solo mantener a la gente comiendo, no se trata de comer hoy y garantizar la comida de hoy, sino pensar en la agricultura del futuro y la agricultura que necesitamos primero para superar esos lastres que yo te comentaba que venimos arrastrando de los años 80 para acá, podemos decir, y entonces después de superar esos lastres, que el presidente está avanzando mucho, por ejemplo, en el caso del tema del agua, la tecnificación de riego es uno de esos lastres, entonces entrar en esa agricultura del futuro que nosotros necesitamos para transformar los sectores y garantizar entonces que la gente tenga calidad de vida en el campo y alimentos a precio justo y obviamente ese gran potencial y objetivo de exportar miles de millones de dólares que otros países hacen, porque comparado por ejemplo con Costa Rica, Colombia, Chile, que son nuestras mejores referencias, ahora Perú y Ecuador un poco nos caen atrás, República Dominicana está entre esos países tratando de competir y tratando de integrarse a una economía mundial como un país exportador. Entonces, ese sentido, ¿cuáles productos? Lo que te dije es que el campo está bien a pesar de las dificultades. Y está bien como está el país, porque hay que decirlo, hay otros países que están mucho peor que nosotros. Y es porque no han tenido un presidente que se ha enfocado en cada vez que hay un problema resolverlo. En ese sentido, ¿cuáles son los productos que ameritan mayor cultivo actualmente para evitar escasez y los niveles tecnológicos que se utilizan para fomentar, por ejemplo, productividad en terrenos que solamente necesitan agua? Aquí hay dos grandes, vamos a decir, divisiones de la agricultura. La agricultura dominicana alimentaria para el consumo interno, que es muy importante porque es lo que nos da seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, y la agricultura exportadora. Entonces, en esos dos caminos que hay que ir trabajando. Obviamente, nosotros nos hemos enfocado más en este primer tramo del gobierno en la agricultura alimentaria por la crisis, pensar en nuestros consumidores primero, y en eso pues se han impulsado grandes acciones en materia de preparación de tierra, que tú sabes que el Ministerio de Agricultura ha hecho un esfuerzo muy grande para preparar tierra, en materia de subsidiar los fertilizantes, en materia de adquirir semillas y entregar semillas subsidiadas, y eso ha sido un esfuerzo importante que ha garantizado que haya estabilidad o por lo menos que haya, digamos, disponibilidad de alimentos, que ya gracias a Dios tenemos, y entonces está la agricultura de la transformación, del avance, que son esa agricultura o esas acciones que tenemos que hacer para garantizar mejores niveles de exportación, porque aunque exportamos, por ejemplo, en cacao, unos 250 millones de dólares, nosotros pudiéramos exportar 500 y eso engrosar la riqueza de nuestro país. Entonces hay que hacer una serie de acciones, entre las cuales ya el FEDA está avanzando, ¿verdad? Algunas acciones, y hay que hacer una transformación del sector. Por ejemplo, el caso de los frutales, en el caso del mango, la piña, nosotros tenemos un potencial muy grande. Nosotros tenemos que, para responder tu pregunta, enfocarnos en los dos aspectos: comida para la gente y también exportaciones para el desarrollo de la economía del país y la estabilidad macroeconómica. En los dos aspectos estamos trabajando del FEDA. Hemos iniciado, sí, en el tema alimentario. Por ejemplo, nosotros llevamos la vanguardia en el tema ovino caprino porque nosotros hemos identificado, el presidente Luis Abinader identificó que era un sector que estaba abandonado y que estaba muy deteriorado, y entonces le hemos dado un impulso y prácticamente la gente se ha volcado hacia la crianza ovino caprino y hacia el consumo ovino caprino, superando los problemas que teníamos, que el problema principal es de consanguinidad,
deterioro genético. Ahora estamos trabajando el tema de la seguridad para que los productores aprendan a cuidar sus animales, a protegerse de una inseguridad que es mundial prácticamente. Y estamos trabajando lo que es la organización de los productores. Eso con un eje transversal que fue el financiamiento. Y es lo que estamos beneficiando a los sectores, que es con un financiamiento de 250 millones de pesos para el sector ovino caprino, 350, perdón. Lo vamos a hacer lo mismo con las tilapias. Hemos identificado que República Dominicana importa 10.000 en ese momento, porque eso fue en el 2020, 16 que yo saqué esa estadística, 10.000 millones de pesos en productos del mar, crustáceos, moluscos, mariscos y pescados. Entonces, nosotros que vivimos en una isla, anual, 10.000 millones anual. Nosotros que vivimos en una isla, nosotros que tampoco consumimos tanto pescado, hay que decirlo, ni tanto marisco, porque eso es un producto prácticamente de lujo, pues no se justifica que importemos tanto. Claro, son los hoteles los que importan la mayor parte. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Producir una parte de esos mariscos y esos peces aquí en el país y entonces lograr disminuir las importaciones y también incluso cambiar los hábitos alimenticios, como estamos promoviendo el mayor consumo de pescado. ¿Y cómo va la producción de aquí? ¿Cuáles son los niveles? Es una revolución lo que está ocurriendo en el sector acuícola, especialmente en el tema que nosotros elegimos, que es la tilapia. Hay una cantidad enorme de personas interesadas en la crianza de tilapia, hay una demanda extraordinaria, incluso ya tú vas a un picapollo y encuentras una tilapia frita. Se vende todo lo que se produce y va a haber mucha producción de tilapia. Hay grandes proyectos y pequeños proyectos y nosotros solamente el FEDA va a financiar 300 proyectos, además de que ya hemos capacitado unos 2.500 personas interesadas en la crianza de tilapia. O sea que aquí en República Dominicana se va a comer mucho pescado, comenzando con tilapia, después vamos al mero baza, que es un pescado muy bueno también, que es de agua dulce, el pangasius y obviamente también el camarón de agua dulce, el camarón también de agua salada, que también se puede cultivar y lo estaremos posteriormente fomentando. Entonces, esos dos sectores, para ponerte un ejemplo, van a cambiar su realidad. O sea, van a pasar de sectores olvidados que no existían, porque en el caso de tilapia eran pocas personas que llegaban, a sectores masivos, que incluso el sueño sería que, así como venden el pollo en las esquinas, lo picando, ¿verdad?, que es un avance importante porque el dominicano come mucho pollo, prácticamente más que otros países, así también consuma la tilapia en las esquinas o haya pescaderías del barrio como lo ha estado haciendo Codopesca. O sea que las transformaciones del sector en materia de los sectores que hemos elegido pues van caminando. Ahora nos vamos a enfocar en ya la ganadería, que bastante hemos hecho un trabajo. La Dirección de Ganadería, Conaleche, están ejecutando un programa que se llama Promegan, que va a beneficiar miles de ganaderos con siembra de pasto y nosotros estamos beneficiando los centros de acopio, que tú sabes que es donde los ganaderos llevan la leche, para transformar de energía eléctrica, sabes lo costosa que está con este petróleo, a energía solar. Y eso obviamente va a cambiar la realidad de los centros de acopio, va a garantizar la estabilidad de los centros de acopio y la vida de todos los productores, aunque ahora ya vamos a iniciar otro proyecto para la ganadería, que es un proyecto de promoción del sistema silvopastoril, que como tú sabes, la ganadería se basa en un desmonte para sembrar pasto y entonces las vacas comen el pasto, pero no hay vegetación. Pero hace muchos años que se ha venido estudiando de que mientras más vegetación tiene la finca y se combinan sistemas de pastizales con algunos árboles, pues hay mayor productividad y obviamente mejor captación de carbono y protección del medio ambiente. Entonces el sueño de nosotros, todas esas fincas que en los años 50 o quizá a principios del siglo o antes se deforestaron, reforestarlas y así hacer de este país un país más verde, ¿no?, y más productivo en materia de agua. Y en ese proyecto estamos ahora. O sea que son diferentes temas, me pasaría el día entero hablando, pero estamos haciendo un trabajo para que haya un antes y un después. Cuando los sectores terminen los proyectos que estamos haciendo, van a ser diferentes a como eran antes. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el director ejecutivo del FEDA, Emilio Galván. No es igualitario, lamentablemente, pero las políticas públicas van a ayudar a que sea más igualitario,
tenemos entonces la debacle productiva de Haití, que es el producto de malas decisiones de políticas públicas y de toda la inestabilidad política que ha tenido, pues ha hecho que tenga que prácticamente abastecerse una parte de eso de la producción dominicana. Y obviamente también tenemos un gran consumo que se llama el sector turístico. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el director ejecutivo del FEDA, Emilio Galván. Fíjense, la autosuficiencia es importante para la sostenibilidad de la producción. En términos agropecuarios, el país tiene autosuficiencia, tiene que recurrir a la importación de productos para poder solventar el abastecimiento y también, como compartimos la isla con Haití, que es un gran demandante. Exacto. Quisiéramos saber cómo se extrapolan estos procedimientos. Lo primero que hay que entender que la República Dominicana ha ido aumentando su ingreso paulatinamente. O sea, el crecimiento económico del país ininterrumpido durante 30, 40 años ha hecho que el ingreso de la gente se eleve y obviamente el consumo de alimentos también se eleve. Por ejemplo, la gente no lo piensa, pero me contaban que en los años 60 aquí había tres restaurantes en la capital. Uno en el Malecón, uno en el Vizcaya, tal vez así. Cuenta los restaurantes que hay en la capital ahora, que se pasará el día entero o 2 días para contarlo. Entonces la República Dominicana ha crecido y eso obviamente implica mayor demanda. Y tenemos entonces, además del crecimiento del ingreso, que no es igualitario, lamentablemente, pero las políticas públicas van a ayudar a que sea más igualitario. Tenemos entonces la debacle productiva de Haití, que es el producto de malas decisiones de políticas públicas y de toda la inestabilidad política que ha tenido, pues ha hecho que tenga que prácticamente abastecerse una parte de eso de la producción dominicana. Y obviamente también tenemos un gran consumo que se llama el sector turístico, que usted sabe que los hoteles, usted llega a los restaurantes de buffet de los hoteles y la comida es prácticamente a veces hasta abusivo, la cantidad de comida que uno ve, y una comida que entonces tienen que tirar a la basura porque no pueden reciclarla por asunto de inocuidad. Entonces tenemos un consumo muy alto de alimentos en el país por esas 3 razones, además de que somos una isla bien poblada. O sea, tenemos unos 11 millones allá, unos 10 y pico millones aquí, y eso implica mucha gente comiendo. Entonces, la producción dominicana, aunque es sólida, ha arrastrado unos lastres, que era lo que yo te comentaba, los años 80 para acá, que le ha impedido ser en algunos temas autosuficiente. Ningún país en realidad impide las importaciones. Como te decía, algunos países, aunque tengan una producción, se importa por razones X. Por ejemplo, en el caso del tabaco, para ponerte un ejemplo, nosotros importamos, creo que son 50 millones de dólares de tabaco. Tú dirás, bueno, eso es mucho dinero, pero exportamos 1,000 y pico, 1,500. ¿Por qué? Porque importamos una parte del tabaco que no se produce aquí y lo procesamos, lo mezclamos con el de aquí y entonces exportamos cigarros, valor agregado, por un valor mucho mayor. Nos pasa con el chocolate. Nosotros exportamos tal vez 100 millones de dólares a Suiza, pon tú, y Suiza importa 1,000 de chocolate porque le agrega más valor. Entonces las exportaciones son normales, pero la verdad es que últimamente, pues en el caso, por ejemplo, del arroz, se ha disminuido mucho la importación. En el caso del pollo ha habido un excedente y una excelente producción y nosotros estamos preparados para producir en el país la mayor parte de lo que consumimos. Siempre se ha hablado de un 85%, de un 80%. La realidad es que nosotros como país tenemos capacidad para producir lo que consumimos en el país y para exportar. O sea que no es un problema para nosotros producir. Simplemente tenemos que contar con el apoyo, como lo estamos contando ahora, para generar esa oportunidad que tenemos en la República Dominicana. Obviamente hay que entender que la crisis por la que atravesamos en el mundo nos ha limitado ciertas acciones. Prácticamente los recursos se han tenido muchos que ir a los subsidios sociales, se ha explicado mucho. El subsidio, por ejemplo, de combustible ha sido un tema que se ha tragado. Primero fueron las vacunas y después el subsidio de combustible se ha tragado parte del presupuesto y el año que viene es tal vez el año del despegue de esa transformación que nosotros queremos desarrollar en la agricultura. ¿En cuáles productos, por ejemplo,
no se expresa esa plena autosuficiencia? Bueno, nosotros, por ejemplo, somos autosuficientes en vegetales toda la vida. Somos autosuficientes en musáceas, que son el plátano y el banano. Exportamos. Somos autosuficientes en frutales. Aquí se importa muy poca fruta del mundo, incluyendo poco cítrico. Aquí somos autosuficientes por ejemplo, en pollo. Somos autosuficientes en arroz. Pero somos deficientes en algunos cultivos, como por ejemplo el coco, que es uno de los temas que ha agarrado el FEDA para ver si podemos avanzar un poquito. No vamos a lograr la autosuficiencia rápido porque tenemos una industria que consume mucho coco y la verdad es que el tiempo de siembra del coco es muy largo. Tenemos deficiencia, por ejemplo, en materia claro, en cacao somos autosuficientes y exportamos. Tenemos deficiencia en café, pero ya se está aumentando significativamente la producción de café, a ver si se recupera. Eso tiene que ver con el abandono que ocurrió durante muchos años. Tenemos deficiencia en materia, por ejemplo, del cerdo, y obviamente razones obvias, aunque hemos tenido una industria sólida, la fiebre porcina nos afectó y nos golpeó. Tenemos deficiencia en el tema que te planteé de la acuicultura y la pesca, y eso lo vamos a ver si no lo logramos completamente, pero sí lo disminuimos bastante, esa deficiencia y esa necesidad de importación. Teníamos mucha deficiencia en ovinos y caprinos, importábamos cantidad de ovejos o corderos de Australia y también de Haití, venían los chivos. Ahora eso va a cambiar radicalmente. En ganadería de leche se está haciendo un trabajo para avanzar un poco en materia de autosuficiencia. En materia de carne de res no tenemos problema, podemos incluso exportar. El tema es que algunos cortes, porque la calidad de la carne todavía no había sido explotada en el país, aunque ya hay unos esfuerzos importantes, pero ese es un sector que va a lograr sus objetivos. Yo no sé el tema de la habichuela, hemos avanzado, pero yo creo que es un tema que necesitaría prácticamente la estructura productiva del país no lo va a permitir, creo, el tema de la autosuficiencia plena en las habichuelas y frijoles. Y así, tenemos algunas deficiencias, pero estamos avanzando en muchos otros sectores. Por ejemplo, el aguacate, que era localizado en el país, es un sector que está avanzando ampliamente. El mango es un sector que está avanzando. Como te dije, los vegetales de invernadero son sectores que están avanzando. Y acuicultura es un sector muy dinámico, o sea que vamos a ir creciendo en materia de nuestra garantía alimentaria y obviamente que tenemos lo más importante garantizado, que es el arroz, los plátanos, los productos alimenticios básicos. Nosotros lo consumimos de aquí, de nuestro país. El fin de año siempre se proyecta con una sobredemanda por las festividades navideñas. Sí. ¿Cómo están las perspectivas en ese sentido? Están buenas porque el gobierno está tomando todas las medidas para garantizar que haya abastecimiento y sobre todo el tema del pollo. El tema que siempre nos lastima es el del cerdo, porque sufrimos una enfermedad muy grave. La verdad, la enfermedad más grave del cerdo es la que tenemos. Gracias a Dios la controlamos, pero yo sé que se van a tomar las previsiones para que también haya una buena disponibilidad de cerdo y hasta pavo, ¿verdad? Que se está hablando de eso en el país. O sea que no hay duda de que la República Dominicana va a tener sus alimentos garantizados. Quizás no los precios más cómodos, pero eso no lo tiene ningún país del mundo en este momento. El que viaja a los Estados Unidos sabe que están teniendo graves problemas en materia de suministro y en materia de precio. Nosotros en materia de suministro no tenemos ningún problema. Todos los supermercados están llenos, todos los mercados están llenos y es un trabajo que se ha hecho con mucho esfuerzo para garantizar eso por parte del presidente, del Ministerio de Agricultura y de todas las instituciones, y nosotros pues apostar a la transformación, porque como les dije, no solo es tener los alimentos ahora, es pensar en ese potencial que tenemos en la República Dominicana para exportar, porque la agricultura no es solamente comer, que el pueblo coma, no, la agricultura es enriquecer a la República Dominicana y con los recursos que ha tenido la agricultura desarrollar el país y desarrollar las zonas rurales. ¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene? ¿Piensa que, por ejemplo, la situación que afectó la producción de cerdo pueda superarse y que a finales de este año por lo menos
se nivelen Mira, el abastecimiento. El tema de los cerdos ya se está recuperando, gracias a Dios. Yo tengo, vamos a decir, aunque todavía hay muchas limitaciones, yo tengo esperanza de que eso se vaya normalizando. No va a ser de la noche a la mañana, es un tema muy delicado, muy difícil, pero va a cambiar un poco la forma en cómo criamos el cerdo en el país hacia un cerdo más tecnificado, con mayores niveles de bioseguridad, que es lo que realmente necesitamos. La perspectiva para el año que viene son halagüeñas, porque si nosotros como país no tuviéramos que enfrentar la situación con la guerra y no tuviéramos que enfrentar la situación con los costos altos que ya han ido bajando, gracias a Dios, de las materias primas, pues ustedes van a ver un país en pleno dinamismo como lo estamos, porque la verdad es que la gente, te decía, la gente no ha perdido la esperanza y está todos los días en el campo. Si todos los indicadores o todos los pronósticos se mantienen, el año que viene va a ser mucho mejor que este año, en el cual hemos crecido un 5%, mientras otros países prácticamente no han crecido o han decrecido. Entonces, los índices y los indicadores y los signos de la economía son muy saludables en términos de, por ejemplo, una valorización de nuestra moneda. Creo que solamente ha ocurrido en muy pocas ocasiones. Una disminución de la inflación, que ya ha ido bajando, lo cual es muy importante. Una estabilidad en materia política, una situación de halagüeña en términos de la estabilidad, una atracción de inversiones que ha sido insólita en la economía dominicana. No sé si tú lo sabes, que ya para este año se esperan unos 3.800 a 4.000 millones de dólares de inversiones externas, las remesas totalmente recuperadas, el turismo, que es un motor de nuestra economía, consume parte de la agricultura, está en pleno apogeo. La construcción, si usted fija, la mayoría de las casas la están remodelando de alguna u otra forma y se están construyendo grandes proyectos habitacionales. Pues con todos esos indicadores, lo que nos puede esperar el año que viene, si todo sigue igual, es mejorar mucho más la agricultura y precios mucho más cómodos para los consumidores y mayores ingresos para todos. O sea que el año que viene, con la política que ha implementado el presidente de estabilidad macroeconómica, más apoyo social en las áreas que se necesitan, que es una compensación a la situación, y el estímulo a la parte productiva, pues el país tiene que dar un salto. Y lo que esperamos es que si crecimos un 5, porque recuérdate que crecimos un 12 en el 21, un 12%, que es algo insólito, pero ese crecimiento tiene que ver con la pandemia. Y además, por ejemplo, la deuda externa en el país disminuyó. En vez de aumentar, disminuyó, y el déficit fiscal, que debería haber estado muy alto por la pandemia, también disminuyó. Entonces, con una economía sana, como la tenemos en República Dominicana, atrayendo gente a invertir, y hará entonces que la gente también invierta, los dominicanos. Lo único que hemos tenido como, digamos, en términos de política económica como necesidad, es lo que ha pasado en el mundo, un aumento ligero de las tasas de interés con el objetivo de frenar la inflación. Pero eso se ha dado en el mundo entero y eso tiene un efecto sobre la producción, porque cuando tú subes la tasa de interés, la gente invierte menos porque tiene mayor incentivo de poner su dinero a plazo fijo, o porque el costo del dinero es mucho más alto. Pero si la inflación cede, seguro que también bajarán las tasas de interés, y eso va a dinamizar mucho más la economía. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan fructífera y orientadora como esta, sobre todo para resaltar las perspectivas del sector agropecuario, la situación del abastecimiento nacional e internacional y la sostenibilidad agropecuaria. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias y esperamos que el país siga disfrutando de los avances que estamos teniendo y que todos participemos, no que sea un avance de un grupo o de otro, sino que sea un avance de todos. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el director ejecutivo del FEDA, Emilio Galván. Proseguimos con nuestro contenido.